Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un juego que mezcla estrategia por turnos, coleccionismo de waifus y un sistema de combates bastante adictivo, Last Goddess. Un título que, aunque a simple vista parece otro juego de gacha, esconde mecánicas interesantes, un arte muy llamativo y muchas horas de entretenimiento para los fanáticos y batallas tácticas. Nos encontramos en una pantalla aleatoria de juego mientras arrancamos este video. Y sí, si a alguien le interesa, puede buscarlo en Steam. No es un juego para todos, pero si sos de los que disfrutan la estrategia como un poco de fanservice y sos mayor de edad, probablemente te puede enganchar un poco. Vamos por el principio. Aunque no lo parezca, tiene una pequeña historia y es cuando conocemos a Kitty. Despertamos en una cápsula del tiempo y nos encontramos en una especie de clínica futurista. Y sí, nos quiere adaptar a la actualidad, a la actual línea temporal con una escena para adultos, pero en fin. Cuando volvemos a la ciudad, vamos a tener una especie de tutorial realmente muy simple. Empezamos a aprender las condiciones bases de combate y vamos a conocer a tres personajes que son Dominica, Kira y Florence, que nos van a llamar Capitán. Son prácticamente más y más waifu, pero en sí. No hay demasiado sentido ni demasiada historia más que esa. Así que nos vamos a pasar la historia por las pelotas y vamos a dedicarnos al juego como tal. ¿Y de qué trata? Prácticamente juntar cartas y volver tu ejército de waifus más y más fuerte para competir contra otros capitanes que son los jugadores en tiempo real e ir escalando en el ranking. Dentro de la jugabilidad y las mecánicas está prácticamente centrada en combates tácticos por rondas más que por turnos, donde cada personaje tiene habilidades únicas que puede cambiar el rumbo de la pelea. Es clave planear los movimientos, elegir bien a las waifus que llevamos al campo de batalla y gestionar habilidades especiales para aprovechar o no los combos que tengamos. El sistema de personajes y habilidades es uno de los aspectos más adictivos del juego, ya que tiene muchos personajes disponibles. Tenemos desde personajes cuerpo a cuerpo, usuarios de armas a distancia, tanques con escudos y aquellos capaces de aplicar estados como venenos, stun, disminución de daño, invocar a otra waifu u otra versión de sí misma más débil, entre muchos otros. Las habilidades se dividen en activas y pasivas, permitiendo crear sinergias entre personajes, como por ejemplo podés combinar a una waifu que aplique veneno con otra que haga daño adicional a enemigos envenenados, y si querés ser un poquito más experimental podés jugar con habilidades de soporte para potenciar a tu equipo y controlar un poco más el ritmo del combate. Además, las waifus tienen formas alternativas y skins desbloqueables que no solo cambian su apariencia, sino que también pueden alterar sus estadísticas y habilidades, agregando variedad y personalización. Pay to win. Pero en fin, el sistema de batallas es prácticamente un desafío donde tenemos que medir nuestras jugadas, ya que si bien tenemos las mismas cartas y personajes en general con el resto de los jugadores, las mecánicas complejas van a necesitar que tengas un enfoque estratégico acorde a la facción o a la sinergia, jugando batallas PvP donde vas a explotar al límite a tu equipo contra otros jugadores y escalar en la tabla de clasificaciones. Algo interesante es que los enemigos que escalan en dificultad acorde al ranking y la dificultad no solo es el nivel de las cartas, sino que la cabeza con la que las usemos. Me ha pasado más de una vez entrar confiado y terminar completamente destruido porque subestimé a la cadena de un personaje bastante débil. Prácticamente en los aspectos destacados podemos tener la personalización estratégica, tenemos muchos personajes, habilidades y sinergia que permiten crear equipos adaptados a diferentes estilos de juego. Es diferente jugar a invocar y saturar el tablero que simplemente acumular escudos en personajes muy puntuales o simplemente sumar daño, reventar una franja y atacar directamente al capitán rival. El arte y diseño tiene prácticamente ilustraciones bastante bien trabajadas, tanto los personajes como las animaciones del combate. Tiene contenido constante ya que consta de misiones, eventos y personajes nuevos de forma semanal o mes a mes, realmente sacan bastante seguido, que mantiene el juego bastante fresco incluso después de jugar varias horas. Tiene un PvP constante que es bastante competitivo y es bastante activo, que es para medir prácticamente tus fuerzas contra otros jugadores. El lado malo de esto es que inclusive si querés jugar otro tipo de cosas o querés jugar contra la máquina, no podés porque prácticamente la máquina es muy fácil y le ganás y no ganas nada, o te lleva todo el PvP.
Tenemos la dependencia también del RNG como un aspecto negativo, que como en todos los fucking gacha, el sistema de invocación puede ser frustrante. Si no te sale la waifu justo que querés o necesitas, vas a tener que recurrir o a la paciencia o al tarjetazo. La curva de aprendizaje prácticamente no es mucha, pero tiene algunas mecánicas que hacen buena sinergia y podés marear a los jugadores nuevos, más si no te tocan las cartas claves. Hay momentos donde te preguntás de dónde corno invocó tantos waifus con una carta de mierda, pero en fin. Tiene también como aspecto negativo el fanservice excesivo para la mayoría, pero prácticamente si no te gusta el estilo para adultos, puede que algunas escenas y diseños sean demasiado, y para mí en particular lo es, pero el juego es entretenido como tal. Por otro lado, vamos a tener distintos capitanes en los que van a ir dependiendo las habilidades, como pueden ser daño, invocación de otras waifus, poder. En los pacificadores tenemos otros que directamente lo que hacen es stunear a todo el tablero rival o recibir daño y devolver el mismo daño recibido al atacante. Tenemos distintos capitanes en base a lo que querramos elegir y van a ir subiendo de nivel acorde al poder de tu grupo seleccionado, de tu ejército por así decirlo, por lo que viene siendo una especie de sinergia entre el crecimiento de las waifus como tal y del capitán en general. Hay capitanes hombres, capitanes mujeres, eso no afecta a la historia, pero sí cada capitán tiene sus habilidades, por lo que vamos a tener que elegir en una especie de cuidado, pero tampoco tanto, porque en realidad nos puede ayudar y darnos un toque bastante interesante a la pelea, pero hay algunas que otras cartas que ya de por sí van a terminar definiendo el principio del fin de un combate. Las facciones son tres, tenemos a los libertarios, al sindicato y a los pacificadores. Realmente no hay demasiada diferencia entre ellos, todos se enfocan en el daño, lo que vienen siendo los libertarios y el sindicato. Y los pacificadores, si bien tienen también daño, no es que no lo tengan, tienen muchas habilidades de invocación de otras waifus, así que podríamos decir que los pacificadores son más defensivos. Los libertarios tienen una especie de daño general y demás, y los sindicatos van mucho a la ofensiva. Pero sí, no hay demasiada diferencia. Yo en mi equipo tengo de los tres rangos y eso me lo paso por las pelotas. Pero en fin, eso viene siendo la diferencia principal entre las tres facciones. Entre otras cosas vamos a tener objetos dentro del campo que van a o darnos vida, o herir al otro, o bajar el daño. Vamos a tener un poco de todo dentro del campo en lo que vamos a tener que pensar si defenderlo, si no cubrirlo, si atacar al del otro o no. Y vamos a tener misiones diarias como para poder ir consiguiendo algunas recompensas extra. Además de que por ganar podemos tener cajas que se abren en una cantidad de horas determinada dependiendo de la rareza. Y esto obviamente va todo inclinado a que si nosotros cargamos y compramos cristales, esos cristales van a poder acelerar el ritmo y bueno, ya saben. Cuando uno paga en un juego puede acelerar mucho el crecimiento y además comprar invocaciones extra. Pero en fin, continuamos. Así que conclusión y en resumen. Last Goddess es un juego que combina estrategia, coleccionismo y fanservice de forma algo entretenida. Su sistema de combate táctico y la personalización de personajes lo hacen destacar en el género saturado de H. Pero sin embargo su dependencia del RNG y el fanservice excesivo pueden ser puntos negativos para algunos jugadores. Si te gusta experimentar con sinergias de habilidades, te atraen las ilustraciones del estilo anime y sos mayor de edad, definitivamente podrías probarlo. Pero si buscas una experiencia más seria o libre de fanservice, puede que este juego no sea para vos. El tipo de sinergia no solo depende de los personajes individuales, sino también de los roles a los que participen y de las facciones como tal. Ellos se pueden bufear entre facciones o inclusive bufearse entre categorías. Pero en fin, por hoy vamos a dejarlo acá. Tuvimos mientras algunos combates, obviamente con algunas censuras, porque puede que en algunos casos se vea algo. Y a nuestro amigo YouTube no le piache mucho esto. Pero en fin, gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el video no olvides dejar un like y suscribirte y activar la campanita para más contenido similar. También podés visitar mi canal secundario donde subo música que justamente le estamos escuchando de fondo. En fin, esto fue Last of Goddess y si bien, repito, es un juego para adultos, es un juego bastante desafiante para cuando te gustan los turnos, peleas por rondas y estrategia. Así que, sin más que decir, se me cuidan y hasta la próxima.